El anuncio llegó justo después de que mamá terminara de cortar el jamón navideño. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa de comedor de caoba en lo que había sido nuestra casa familiar durante 23 años. La extensa casa colonial donde crecí, donde las mañanas de Navidad alguna vez fueron mágicas, donde las cenas familiares solían significar algo más que una guerra estratégica. Mi hermano Carlos dejó su copa de vino y se aclaró la garganta como si fuera a brindar. En cambio, soltó lo que claramente creyó que sería un golpe de gracia. «Sofía, tenemos que hablar de tu situación vital». Levanté la vista del plato donde había estado cortando cuidadosamente el jamón en trozos precisos, un hábito nervioso que adquirí durante las reuniones familiares. «¿Qué te parece? Esta casa ahora es de la familia. Mamá y papá están envejeciendo y necesitan espacio para cuando se jubilen. Llevas 2 años viviendo aquí de alquiler y, sinceramente, es hora de que encuentres tu propio lugar». Mamá asintió solemnemente. «Creemos que te vendría bien, cariño. Necesitas aprender a ser independiente». Papá intervino. «Carlos ha estado mirando el mercado inmobiliario y esta casa se ha revalorizado bastante. Podríamos aprovechar el espacio de forma más eficiente». Dejé el tenedor. «Aprovechar el espacio de forma más eficiente». «Bueno», continuó Carlos, claramente entusiasmado con su discurso ensayado. «Jessica y yo planeamos tener hijos pronto, y esta casa tiene la habitación infantil perfecta arriba. Además, con los problemas de rodilla de papá, deberían vivir en una sola planta. Simplemente tiene sentido para todos. Para todos menos para mí, al parecer. Entonces, ¿quieres que me mude para que puedas mudarte?» «No se trata de querer», dijo mamá con ese tono cauteloso que usaba cuando intentaba parecer razonable. «Se trata de lo práctico. Tienes 31 años, Sofía. La mayoría de la gente de tu edad tiene su propia casa. Y Carlos tiene 34, un trabajo de verdad y esposa», añadió papá. «Está en mejor posición para ayudarnos a mantener esta casa». El subtexto era claro. Carlos tenía el trabajo real como asesor financiero, mientras que yo solo era la hija que trabajaba en informática y ni siquiera podía mantener a un novio lo suficiente como para casarme. Para ellos, yo era la decepción familiar que se había aprovechado de su generosidad. Lo que no sabían era que yo había estado pagando todos los impuestos de la propiedad de esta casa durante los últimos 3 años. Lo que no sabían era que cuando papá tuvo el infarto hace 2 años y las facturas médicas empezaron a acumularse, yo las había cubierto discretamente. Lo que no sabían era que su generosa decisión de dejarme vivir aquí de alquiler era, en realidad, que yo los dejara vivir en mi casa. «¿Cuándo tengo que irme?», pregunté con calma. «Bueno, pensábamos que Año Nuevo sería razonable», dijo Carlos. «Eso te da una semana para encontrar algo». Una semana para encontrar un nuevo lugar durante las fiestas en un mercado donde los alquileres decentes escaseaban y eran caros. Era un plazo diseñado para meterme en pánico, para hacerme rogar por más tiempo, para ponerme en una posición en la que agradecería cualquier pequeña muestra de consideración que me ofrecieran. En cambio, saqué mi teléfono. El silencio en la mesa fue inmediato e incómodo. En nuestra familia, las llamadas telefónicas durante la cena se consideraban de mala educación, pero al parecer ya no me preocupaban sus reglas. «¿A quién llamas?», preguntó mamá. Levanté un dedo mientras la línea se conectaba. «Los servicios de seguridad de Martina. Soy David. David, soy Sofía Martínez. Necesito un equipo en la propiedad de Oakwood Drive inmediatamente». «Sí, señorita Martínez. ¿Cuál es la situación?». «Allanamiento. Necesito que escolten a la familia Martínez fuera de las instalaciones en 1 hora». Hubo una pausa. «La familia Martínez, señora». «Correcto. Carlos Martínez, Richard Martínez y Elena Martínez. Están ahora mismo en la casa principal y necesitan ser expulsados». «Entendido. Tendremos un equipo allí en 20 minutos». Colgué y dejé el teléfono junto al plato, luego seguí cortando el jamón. El silencio se prolongó durante casi 1 minuto. Carlos me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Mamá parecía confundida y ligeramente ofendida. Papá estaba haciendo eso de parpadear rápidamente cuando intentaba procesar información que no encajaba con su visión del mundo. «Sofía». Mamá finalmente dijo, «¿De qué se trata eso?».
Llamé a seguridad para que te sacaran de mi propiedad. ¿Tu propiedad? Carlos se rió, pero sonó forzado. Sofía, esta casa ha pertenecido a la familia por más de 20 años. Que vivas aquí no la hace tuya. De hecho, sí. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que había traído. No porque hubiera planeado esta conversación, sino porque llevaba semanas cargando con los documentos, intentando decidir cuándo y cómo decirles la verdad. Dejé la carpeta sobre la mesa y la abrí para revelar la primera página, una escritura de propiedad a mi nombre. Esta casa me la vendieron hace 3 años cuando dejaste de pagar la hipoteca. Papá palideció. Eso es imposible. Nunca dejamos de pagar nada. Papá, dejaste de pagar la hipoteca en marzo de 2021 cuando empezaron a llegar las facturas médicas. Para diciembre llevabas 6 meses de retraso y te enfrentabas a una ejecución hipotecaria. Pero nos pusimos al día, decía mamá cada semana. Volvimos a la normalidad. Volviste al buen camino porque le compré la casa al banco y te dejé seguir viviendo aquí. He estado haciendo los pagos de la hipoteca durante 3 años. Pasé a la siguiente página que mostraba el acuerdo de compra entre el banco y Martinez Holdings LLC. Mi empresa fantasma, $847,000. Eso es lo que pagué para mantener esta casa en la familia. Literalmente. Carlos agarró los papeles y comenzó a leer frenéticamente. Esto tiene que ser falso. No tienes $847,000. ¿Trabajas en soporte informático o algo así? Yo trabajo en consultoría de ciberseguridad. Mi empresa tiene contratos con 17 empresas de Fortune 500 y 12 agencias gubernamentales. Los ingresos del año pasado fueron de 42 millones. La cifra flotaba en el aire como el humo de una vela apagada. 42 millones. Papá susurró. Esos son ingresos brutos, no ganancias. Pero sí, eso es imposible. Carlos lo repitió, pero su voz había perdido la seguridad. Si tuvieras esa cantidad de dinero, ¿por qué vivirías aquí? ¿Por qué conducirías ese viejo Honda? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué vestiría como si comprara en Target, almorzaría en food trucks y viviría como si apenas tuviera lo necesario? Me había estado haciendo la misma pregunta durante meses. ¿Por qué había mantenido la farsa? ¿Por qué les había dejado pensar que estaba pasando apuros cuando podría haber comprado y vendido todo su círculo social? Porque quería ver quién eras realmente, dije finalmente. Quería saber si me valorabas como persona o simplemente como alguien a quien creías poder controlar. La verdad era más compleja que eso, pero era todo lo que estaba dispuesto a compartir en la cena de Navidad. Mi negocio había empezado casi por casualidad. Trabajaba como analista de ciberseguridad para una empresa mediana cuando descubrí una vulnerabilidad en el sistema de un cliente que podría haberles costado millones. En lugar de simplemente escribir un informe, desarrollé un protocolo de seguridad integral que no solo solucionó el problema inmediato, sino que evitó toda una clase de ataques. El cliente quedó tan impresionado que me preguntó si podía hacer lo mismo con sus otros sistemas. Luego me recomendaron a su empresa matriz y luego a sus socios comerciales. En 18 meses tenía más trabajo del que podía manejar y estaba contratando a otros especialistas para que me ayudaran a gestionar la carga. El dinero llegó rápido después de eso. La consultoría de ciberseguridad no es un trabajo glamuroso, pero es esencial, y las empresas pagan tarifas premium a alguien que realmente pueda resolver sus problemas en lugar de simplemente identificarlos. Mi equipo se especializó en encontrar vulnerabilidades antes que los hackers, y nuestra trayectoria era impecable. Pero el éxito en ciberseguridad requiere cierto nivel de invisibilidad. Cuanto más éxito tienes, más te conviertes en un objetivo. Así que mantuve un perfil bajo, conducía un coche común y corriente, vivía modestamente y dejaba que la mayoría de la gente, incluida mi familia, asumiera que apenas me las arreglaba. Lo irónico fue que, mientras yo construía un negocio multimillonario, mi familia luchaba con los gastos médicos de mi padre y la consiguiente incertidumbre económica. Podría haberlos ayudado abiertamente, pero cada vez que intentaba sacar a relucir su situación financiera, lo esquivaban o me aseguraban que ellos se encargaban de ello. Así que ayudé en secreto. Compré su casa para evitar la ejecución hipotecaria, pero les dejé creer que habían llegado a un acuerdo de pago con el banco. Cubrí las facturas médicas de papá a través de un programa de caridad que en realidad era solo yo firmando cheques.
Me aseguré de que el auto de mamá pasara la inspección, haciendo que mi mecánico arreglara cualquier problema que encontrara y facturándolo a un programa de garantía ficticio. Me dije a mí mismo que estaba siendo generoso. Mirando hacia atrás, creo que estaba siendo cobarde. Era más fácil ayudar desde las sombras que tener la conversación sobre lo que había logrado y cómo había cambiado nuestra dinámica familiar. Pero sentado en esa mesa de Navidad, escuchándolos planear echarme de mi propia casa para que Carlos pudiera mudarse con su esposa y sus hipotéticos futuros hijos, me di cuenta de que la conversación ya era hora. «Sofía», dijo mamá con cuidado, «si eres dueña de esta casa, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Cuándo te lo habría dicho yo? Cuando preguntaste por mi trabajo y dije consultoría de ciberseguridad, dijiste que eso sonaba bien, cariño. Y cambiaste de tema cuando Carlos bromeó sobre que yo era el friki informático de la familia, cuando asumiste que vivía aquí porque no podía permitirme mi propia casa. No asumimos que papá empezó. Papá, literalmente me acabas de decir que la mayoría de la gente de mi edad tiene su propia casa. Dijiste que Carlos estaba en mejor posición para mantener esto. Llevas 3 años pensando que yo era una carga financiera en lugar de la persona que te mantenía a flote. Carlos seguía mirando la escritura de la propiedad como si pudiera hacerla desaparecer a pura fuerza de voluntad. Aunque esto sea real, dijo, no pueden echarnos así como así. Vivimos aquí. Tenemos derechos. En realidad, no los tienen. Llevan 3 años viviendo aquí como mis invitados. Nunca les cobré alquiler, nunca firmé un contrato de arrendamiento, nunca establecí ningún tipo de tenencia formal. Legalmente, sus visitantes que se han quedado más tiempo del debido. Sonó el timbre. Eso sería seguridad, dije, poniéndome de pie. David siempre es muy puntual. Fui a la puerta principal y la abrí. Me encontré con 3 hombres uniformados de negro y con parches de los servicios de seguridad Martínez en los hombros. David era un ex policía que había contratado para la seguridad de mi negocio. Su equipo protegía a clientes de alto valor y gestionaba situaciones delicadas con discreción. Buenas noches, señora Martínez. Tiene un caso de allanamiento. 3 personas en el comedor. Les han pedido que se vayan y se han negado. Entendido. ¿Quiere que se los lleven de inmediato o prefiere darles tiempo para que recojan sus pertenencias? Lo pensé. Una parte de mí quería verlos apresurarse a empacar sus cosas en 20 minutos para sentir el mismo pánico que intentaron infundirme con su fecha límite de Año Nuevo. Pero eso me haría tan mezquino como ellos. Denles hasta mañana por la noche. Pueden llevarse lo que les pertenezca, pero los muebles y enseres se quedan en la casa. Y los vehículos de la entrada, el BMW y el Mercedes se pueden ir. El Honda se queda. Es mío. David asintió y se dirigió al comedor. Lo seguí, curioso por ver cómo reaccionaría mi familia al ser desalojados de su propia cena de Navidad. Los 3 guardias de seguridad llenaban la puerta del comedor. Su presencia cambió al instante la energía de la sala. Carlos empezó a levantarse, inflando el pecho como si fuera a desafiarlos, pero Jessica lo agarró del brazo y lo jaló hacia abajo. «Señor y señora Martínez», dijo David cortésmente, «soy David Chin, de los servicios de seguridad Martínez. Están invadiendo una propiedad privada y deben desalojar el lugar». «Esto es ridículo», dijo papá, pero su voz no tenía la misma autoridad de antes. «Esta es nuestra casa, señor. Según los registros de la propiedad, esta casa es propiedad de Martínez Holdings LLC, la señora. Martínez es la representante autorizada de esa empresa y ha solicitado su desalojo». Mamá me miró con algo parecido a la desesperación. «Sofía, cariño, seguro que podemos resolver esto. Es Navidad». «Mamá, hace 30 minutos planeabas echarme para Año Nuevo». «¿Qué ha cambiado?» «No lo sabíamos». «No lo sabías porque nunca preguntaste. Supusiste sobre mi vida, mis capacidades, mi valor para esta familia. Y basándote en esas suposiciones, decidiste que era desechable». Carlos por fin recuperó la voz. «Bien, supongamos que eres el dueño de esta casa. Supongamos que tienes algún tipo de negocio. Eso no te da derecho a destruir a nuestra familia. No estoy destruyendo nada, Carlos. Estoy poniendo límites. Querías que me fuera de esta casa, así que te concedo tu deseo. La única diferencia es que son ustedes los que se van. ¿A dónde se supone que debemos ir?» «Al mismo lugar que esperabas que fuera. Averígualo». David dio un paso al frente.
Tienes hasta las 6 p.m. de mañana para retirar tus pertenencias. Después de eso, todo lo que quede en la propiedad se considerará abandonado. La familia permaneció sentada en un silencio atónito mientras el equipo de seguridad se marchaba. Yo permanecí de pie, mirando a las 3 personas que me criaron, que moldearon mi comprensión de la lealtad y el amor familiar, que simplemente demostraron que su versión de ambos era completamente condicional. Sofía, dijo papá en voz baja, creo que deberíamos tener una conversación más larga sobre todo esto. Creo que esa conversación se retrasó unos 3 años. Subí a mi habitación en mi casa, y empecé a empacar. No porque me fuera, sino porque quería ordenar mis pertenencias y decidir qué pertenecía a mi antigua vida y qué pertenecía a lo que viniera después. Desde mi ventana pude ver a Carlos y Jessica cargando maletas en su BMW. Mamá y papá iban más despacio, llevando cajas al Mercedes con los movimientos cuidadosos de quienes de repente han envejecido una década en una noche. Por la mañana ya no estaban. La casa se sentía diferente sin ellos. No exactamente vacía, pero de alguna manera más limpia, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pasé el día recorriendo habitaciones que siempre habían sido nuestras y ahora eran definitivamente mías, tratando de decidir qué quería conservar y qué debía cambiar. Esa noche recibí la llamada. Sofía, nos quedamos en el apartamento de Carlos por ahora, pero tenemos que hablar. Te escucho. He estado pensando en lo que dijiste anoche sobre que no preguntáramos, que no supiéramos de tu vida. Y creo que tienes razón. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de mamá, estuvo cerca. Vamos, tu padre y yo estábamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de lo que has logrado. Solo que no nos dimos cuenta de lo mucho que habías logrado. ¿Por qué no te diste cuenta? Hubo una larga pausa porque estábamos tan concentrados en cómo creíamos que debería ser el éxito que no pudimos ver cómo era realmente el tuyo. Eso estuvo más cerca de una disculpa. Mamá, necesito que entiendas algo. No revelé todo esto para lastimarte o para presumir. Lo hice porque estaba cansada de que me trataran como el fracaso de la familia, cuando en realidad yo he sido quien ha mantenido a esta familia financieramente estable durante años. Las facturas médicas, dijo en voz baja, y los pagos de la casa. Eso eras tú. Todo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque cada vez que intentaba hablar de dinero u ofrecer ayuda, me callabas. Me dijiste que no me preocupara, que tenías todo bajo control. Dejaste claro que mi opinión no era bienvenida. Tratábamos de protegerte. ¿De qué? De saber que tu familia necesitaba ayuda. De tener la oportunidad de aportar algo significativo. Otra larga pausa. Nos equivocamos, dijo finalmente. Nos equivocamos en muchas cosas. Sí, te equivocaste. ¿Qué pasa ahora? Era una buena pregunta. Había gastado tanta energía en la revelación y la confrontación que no había pensado bien en lo que vino después. Ahora averiguamos qué tipo de relación queremos tener, una basada en quiénes somos realmente en lugar de quienes creemos que deberíamos ser. Y la casa es mía. Ha sido mía durante 3 años. Si quieres vivir aquí, podemos hablar de las condiciones, de verdad, con conversaciones reales sobre expectativas y límites. Nos gustaría. Luego hablamos. Pero no hoy. Hoy voy a disfrutar de tener mi casa para mí solo por primera vez en 3 años. Durante las siguientes semanas, hablamos largas y difíciles sobre suposiciones y expectativas, sobre dinero y éxito, y sobre lo que significa ser una familia. Carlos fue el que más luchó con la nueva realidad. Su identidad como el hijo exitoso estaba ligada a ser financieramente superior a su hermana menor. Descubrir que yo había estado subsidiando el estilo de vida familiar mientras él me sermoneaba sobre responsabilidad financiera fue un golpe que su ego no pudo absorber fácilmente. Pero lo resolvimos a fondo con la ayuda de un terapeuta familiar especializado en conflictos patrimoniales, porque al parecer mi negocio de ciberseguridad no era el único secreto familiar. Resultó que tener dinero cambiaba por completo la forma en que las personas se relacionaban entre sí, y todos necesitábamos aprender nuevas reglas para esta nueva realidad. 6 meses después, mamá y papá volvieron a la casa, no como propietarios, sino como inquilinos pagando un alquiler de mercado. De hecho, fue idea suya. Papá dijo que necesitaba sentir que estaba contribuyendo en lugar de simplemente aceptar caridad. Yo lo respetaba.
Carlos y Jessica compraron su propia casa, una más pequeña de lo que originalmente querían, pero una que realmente podían permitirse con el salario de Carlos. Él comenzó a recomendar clientes a mi empresa de ciberseguridad y yo comencé a usar sus servicios de planificación financiera para mis cuentas comerciales. Fue una relación profesional que gradualmente se reconstruyó en una relación personal. La cena de Navidad, que terminó con guardias de seguridad escoltando a mi familia fuera de su propia casa, se convirtió en la historia que contábamos en futuras cenas de Navidad, el año en que todo cambió, el año en que finalmente comenzamos a ser honestos el uno con el otro, el año en que aprendimos que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y cada Navidad desde entonces, cuando nos sentamos alrededor de esa misma mesa de caoba en lo que ahora es, sin duda, mi casa, recordamos que los mejores regalos no son los que se abren. Son las verdades que finalmente se deciden compartir.